Porque la certeza que debe tener todo cristiano es de que Dios le amó primero. Y es por su santa y bendita misericordia que usted y yo nos encontramos en ese lugar. ¿Qué sería de nosotros en otro tiempo, Señor? Porque si nos sacó de las tinieblas a su luz admirable es para que llevemos esa palabra. Quiero adorarle al Señor con esta alabanza porque ministra mucho mi alma. Cada vez que la escucho y la canto, el Señor toca mi corazón. Porque ¿qué sería de mí si no hubiese sido por su gran misericordia? Gloria a Dios, aleluya. Recibe la adoración, a Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, Oh Señor, reconozco, Padre, que por tu misericordia que estoy en pie, mi Dios. Que si hubieses tenido esa misericordia para conmigo, Padre, estuviera en lugares, mi Dios, en lugares, Padre Santo, que yo no deseo estar, mi Dios. Que tu brazo de misericordia jamás se aparte de mí, mi Dios. Gracias por tu bendición, Padre. si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que nada por agua en un desierto. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por
Gloria a Dios por siempre. Es un privilegio grande que nosotros tenemos de parte de Dios, que Él nos haya escogido entre tantas personas que están perdidas o extraviadas, mejor dicho, porque desde que Jesús vino a esta tierra ya nadie está perdido. Mi corazón está agradecido. Y Dios no hace excepción de personas, y si lo hizo conmigo, sé que lo puede hacer con todos. Gloria a Dios, aleluya. Les voy a pedir que se pongan de pie y abramos nuestras Biblias. Pues la aleluya. El capítulo 22, leeremos del 1 al 2. Gloria a Dios, y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Padre Santo, te doy las gracias, oh Dios, por tu palabra. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que me ayudes a menguar a mí, para que crezcas tú en mí, Padre, y seas tú hablando a tu pueblo, mi Dios. Yo te pido que cada palabra que salga de mis labios, mi Dios, sea bajo la dirección tuya, Padre. Porque este pueblo está aquí, mi Dios, para escuchar palabra tuya y no palabra de hombre. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La palabra del Señor nos dice de que David se encontraba huyendo de Saúl. David había sido ungido como rey de Israel, llamado a ser sustituto de Saúl. Por tanto, Saúl lo seguía para quitarle la vida. Imagínense ustedes que a usted lo estén siguiendo, que se encuentre en desesperación, y vengan a ustedes todos los afligidos, todos los endeudados y todos los que estén con amargura de espíritu. ¿Cómo usted se sentiría? Si usted lo que necesita en ese momento es que le den aliento. Pero es ahí donde realmente se conoce el verdadero Hijo de Dios. Porque nosotros estamos llamados a ser siempre una pirámide para sostener a todo aquel que esté débil, aun cuando nosotros lo estemos también. Imagínese a David sintiéndose desesperado porque lo andan siguiendo para perder su vida, y se acercan a él todos los afligidos, todos los endeudados y los que estaban con su espíritu amargado. Mas sin embargo, David no vio a aquellos hombres como lo que lo estaba viendo ante sus ojos, sino que los estaba viendo como el Señor nos miró a usted y a mí en un tiempo. Porque el Señor no ve su estado presente, ¿sabe? Porque todos hemos venido, la mayoría que hemos crecido en una familia donde el evangelio ha sido primordial, hemos venido golpeados, muchas veces endeudados, afligidos de espíritu. Pero el Señor no nos miró de esa forma. El Señor miró el futuro que tenía en usted. Porque el Señor no ve la situación actual que tú te encuentras, sino que el Señor está viendo a ese líder o a esa mujer que el Señor va a levantar, y el Señor va a usar para hacer grandes cosas a través de ti y de mí. Esa es la gran misericordia de Dios. Porque misericordia es recibir algo bueno, el cual nosotros no merecemos. Porque usted y yo no merecíamos estar en este lugar. Pero al Señor le plació en su gran misericordia el buscarnos a nosotros, porque la palabra dice que fue Él quien nos amó primero. Amén. Aleluya. Yo sé en qué condición vine a los pies del Señor. Era triste, me sentía deprimido, amargado, sin deseo de vivir. Pero papá me estaba viendo, y papá no miraba en ese afligido, a ese que estaba destrozado su corazón en pedazos, sino que papá miraba lo que iba a formar de mí. Para su gran honra. Porque Dios es especialista en usar la escoria del mundo, lo más vil y despreciado. Usa Dios para avergonzar a todos aquellos que se llaman sabios. Y si Dios no hace acepción de personas, déjame decirte que tu situación actual es que Dios está trabajando contigo. Porque tenemos áreas en las cuales todos vamos a ir cambiando poco a poco si nos ponemos y obedecemos la palabra del Señor. Porque si escogemos todo aquello que nos agrada de la palabra del Señor, el evangelio se nos va a hacer fácil. Pero déjame decirte que el evangelio no es fácil.
Muchas veces predicadores nos dicen que el evangelio es fácil, que todo es gozo, todo es alegría. No. Pero es más fácil servirle a Dios que estar en el mundo. Eso sí te lo puedo asegurar. Porque Dios es fiel con nosotros. Aún nosotros siendo infieles, Dios permanece fiel para con todos nosotros. Por ese amor y esa misericordia que Él tiene. Dios nos va a levantar para que nosotros honremos su santo y bendito nombre. Aleluya. Nunca te des la gloria tú. Entre más Dios te use, más humilde vuélvete. Amén, aleluya. Porque hay un pecado grande que está marcando a la iglesia hoy en día, el cual es la soberbia. Y es un pecado que está bien marcado. Dice la palabra que Dios da gracia al humilde, más al soberbio lo tiene de lejos. Y todos tenemos algo de soberbia. Todos. Pero está en nosotros despojando de ella. Porque puedes estar en el grupo y Dios no te está tomando en cuenta por esa soberbia. Debemos de ser humildes. David fue humilde al ver a aquellos hombres endeudados, aquellos afligidos. Aún David necesitando, David miró los líderes que formarían con esos 400 hombres. Porque si leemos la historia, David formó un ejército con esos 400 hombres que peleó y ganó muchas batallas. Porque David estaba viendo no los endeudados, no los afligidos, sino lo que iba a formar ese ejército grande y poderoso, siempre obedeciendo la voluntad de Dios. Porque ahí está la clave en que tú y yo obedezcamos al Señor. El evangelio se nos hace fácil cuando nosotros solamente adoramos y amamos a quien nos ama. Y tratamos bien a aquel que nos trata bien. Ahí el evangelio es fácil. Pero cuando buscamos la palabra y nos dice que aún aquel que nos maltrata, debemos de amarle. Aún aquel que nos ha hecho daño. El enemigo más grande que tú puedas tener, a ese debe de amar. Ahí es donde el evangelio se vuelve un poco difícil. Pero es fácil cuando nos ponemos en las manos del Señor. Porque Dios pone amor en nuestros corazones. Amén. Conversaba con el siervo de Dios, donde nosotros muchas veces nos descuidamos de ese primer amor que Dios puso en nosotros cuando recién nos convertimos. Todos lo descuidamos. Me da tristeza cuando escucho predicadores que dicen: estoy en tantos años y estoy en ese primer amor. Mentira. Todos lo perdemos, todos lo descuidamos. Y sabes que así mismo es en el matrimonio. Ese primer amor que descuidamos. Cuando nosotros conquistábamos a nuestras esposas, digo cuando yo estaba casado, descuidé y por eso estoy soltero. Porque me descuidé. Pero nosotros debemos de cuidar ese primer amor tanto en la esposa como en la iglesia al Señor. No debemos de olvidarnos de esos detalles. Sabes que el Señor todavía echa de menos esas lágrimas que tú echabas a madrugada cuando recién te convertiste. ¿Y hace cuánto tiempo no lo haces? Dios extraña eso de cada uno de nosotros. Amén. Y como Dios lo extraña, va a provocar situaciones en nuestras vidas en las cuales tendremos que ir ante la presencia de Dios y volver a derramar esas lágrimas. Porque a Dios le hace falta la intimidad que teníamos con Él. Y no es para beneficio nuestro, es para beneficio de Dios. No, es beneficio nuestro. Porque entre más cerca estés de Dios, más te vas a gozar cuando venga la prueba y la tribulación. Nosotros los cristianos, cuando venimos a los pies del Señor, la comparación más cercana que yo encuentro es con la ostra. La ostra es un molusco que vive a mucha profundidad en el mar. Y la apariencia de ese molusco es fea. Tú lo tocas, es ligosa. La puedes pudrir entre la piedra, entre la basura. La ostra, de tanto sucio que se le pega. Así estamos nosotros cuando venimos a los pies del Señor. Sucios. Duele, pero sí apestábamos al pecado. Porque el pecado apesa, por donde lo ve el pecado apesa. Eso es lo que Dios detesta. Dios ama al pecador, pero el pecado lo detesta. Pero dentro de cada ostra, si se deja llevar en el proceso que dice la ciencia, se forma una perla, que es lo que tú y yo somos ante la presencia de Dios cuando estamos apestosos al pecado, cuando venimos
Como te decía al principio, Dios no te ve en la situación que estás pasando actual, sino que te ve a futuro. Dice la ciencia que la ostra lleva un proceso, un pedacito, un granito de arena la hiere y le hace un proceso doloroso, entra a su cuerpo y con tanto químico que tiene la ostra dentro se va formando una piedrita cada vez más grande, pero mediante ese proceso la ostra es doloroso, ese proceso. Lo que a nosotros nos pasa, cada prueba, cada tribulación nos duele, porque el proceso como cristiano para nosotros es ir mejorando cada día más, ir de escalón en escalón, de victoria en victoria. El proceso duele si nos dejamos someter. Amén. Y eso es lo que no nos gusta. Muchas veces cuando el proceso viene de dolor, de prueba, de tribulación, lo más fácil es tirar la toalla, y eso no es lo que Dios quiere. Cuando Dios te lleva a un proceso doloroso en tu vida, es porque Dios te está puliendo cada día más, formando esa perla que está dentro de ti y de mí, que es lo que Dios quiere que brille en cada uno de nosotros. Amén. Esa perla tiene que brillar, y ese proceso es doloroso. Pero si tú te pones en las manos del Señor, ese proceso, por muy doloroso que sea, déjame decirte que tú lo vas a cruzar en victoria. Amén. Aleluya. Ahí es donde se hace difícil ser cristiano. Adorar a Dios cuando todas las cosas están bien es fácil. David estaba siendo perseguido para ser muerto. Lo iban a matar. Y que se le acerquen los afligidos, los que estaban necesitando, si él necesitaba más. Pero él, como un buen líder, se paró y vio a aquellos líderes que iba a formar un ejército. Eso es el dolor tan grande que pasa el siervo de Dios cuando está buscando cada día más de la presencia, porque es fácil lidiar con caracteres dulces. El siervo sabe de lo que le hablo. A mí me ha tocado lidiar con caracteres bien pesaditos, y es ahí donde el Señor nos está dando la paciencia que necesitamos, porque es a los que más debemos de amar y darles cariño, porque es fácil que le des cariño al que te ve bien, al que te trata bien. Pero si tú eres un buen líder, vas a formar con la ayuda de Dios, ese líder que está rebelde, un buen líder o una buena mujer de Dios. Aleluya. Porque todo está en la oración. Amén. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay otras cosas que le corresponden a Dios hacer. Amén. No quieras tú ocupar el lugar de Dios. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Aleluya. Hay una historia en la Biblia de un hombre que ese es un ejemplo claro de cómo Dios cambia, restaura, y Dios lo hace pasar ese proceso del cual te estoy hablando, que estamos pasando muchos y tenemos que pasarlo si queremos nosotros ser cristianos verdaderos. Te quiero hablar un poco del capítulo 9 del libro de los Hechos, de Saulo de Tarso. Gloria a Dios. Saulo de Tarso, dice la Escritura, que era un varón perverso, pero ¿sabes? Era religioso, como pasa mucho con nosotros. Somos religiosos, pero el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios. Ahí está la confusión de muchos. Nos volvemos religiosos y Dios no es religión. El Evangelio es poder de Dios. Ese varón, dice la Escritura, arrastraba niños, mujeres, hombres, no importándole de qué edad, peleando lo que él creía. ¿Te imaginas? Él fue el que consintió que muriera el primer mártir. Fue triste. Sus ropas de los que iban a pelear caían sobre él, dando autoridad para que le diera. Y ese varón era temido por los cristianos, y era un varón que había sido criado a los pies de Gamaliel, el más docto de la ley de aquel tiempo. Pertenecía al Sanedrín de la iglesia. Era un varón respetado de los sacerdotes de aquel tiempo. De camino iba dispuesto a pelear su causa, lo que él creía, mas Dios tenía propósitos con él, y él no lo sabía, porque él estaba peleando su creencia. Es lo que tú y yo podemos estar pasando.
los propósitos de Dios. Solamente mantente fiel. Deja que Dios trabaje en ese para siempre. Jamás te va a dejar. Jamás te va a dejar. Dios estaba viendo a aquel hombre que iba a perseguir su pueblo, que estaba siguiendo su pueblo. Se dispersaron todos los cristianos de aquel tiempo, y camino a Damasco, dice la historia, que una gran luz se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo: estás peleando conmigo mismo. Y cuando nosotros no obedecemos lo que Dios quiere y nos volvemos religiosos, estamos peleando con el mismo Dios. Dejemos la religión a un lado y vivamos el Evangelio, que ese es el poder de Dios. La religión no te va a llevar a ningún lado. Y cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al cual tú sigues. La diferencia es que Saulo seguía a Jesús, no como usted y yo estamos siguiendo ahora, porque nosotros queremos parecernos cada día más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros debemos estar siempre tras la huella de Jesús, porque si tú caminas en cada huella que Él ha dejado, no vas a fracasar. No es fácil, porque te repito que no es fácil servirle a Dios, pero no te quiero asustar. Es más fácil servirle a Dios que servirle al mundo. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y esos propósitos ya Dios los comenzó. Y Dios no deja nada a medias. Si estás pasando el proceso doloroso en el cual tienes que pasar, aguántate. Aguántate, porque está cerca la bendición. Sabes que entre más luchas tienes es porque la bendición es grande. Y Dios es fiel. El proceso es doloroso. El proceso que pasa a la ostra para que se forme esa perla dentro de ella es doloroso. No en todas las perlas, en todas las ostras se forma la perla. Ahora hay criaderos de ostras buscando las perlas, porque las crían ahora, pero no en todas se da. Me imagino que el proceso doloroso, en algunas morirán. No te eches a morir. Dios está contigo como ese poderoso gigante que es. Pero debes de tener la seguridad que el proceso duele, pero Él está a tu lado. Cada lágrima que tú derramas ante la presencia de Dios, Él las toma. Él te está puliendo. Él nos pule. El proceso de pulición de Dios duele. Él es especialista en agarrar piedras rústicas y pulirlas. Él te va a probar como se prueba el oro. Si estás pasando prueba, tribulación, no es fácil gozarse en la prueba y tribulación. Te lo digo porque yo lo he pasado. No es fácil, pero sigue adelante. Sigue adelante confiando en el Señor. Dice la palabra que el varón cayó a tierra y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y le da dirección: vete a la calle que se llama derecha y pregunta por un tal Ananías. Nosotros tenemos cada cosa que vamos a seguir en la palabra de Dios. Debemos de ser obedientes nada más, no escoger lo que nos conviene. Saulo, dice la palabra, que entró a Damasco y estuvo 3 días que no comió ni bebió. 3 días. Cuando el llamado del Señor es fuerte en cada uno de nosotros, en poco tiempo vas a estar ayunando y orando al Señor. ¿Sabes que eso es lo que nos fortalece? El ayuno y la oración. Recién llamado ya Saulo de Tarso, porque todavía era Saulo. No era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Estaba ayunando y orando. Cuando el Señor en visión le muestra a Ananías de que Saulo está por ahí, tiene que ir a orar por él,
Cuando el Señor lo llama y le dice a Ananías, Ananías le dice, heme aquí, Señor. Sabes que debemos de tener mucho cuidado cuando el Señor nos llama a algo. Cuando le decimos, heme aquí, Señor, es porque vamos a hacer lo que el Señor nos va a mandar a hacer. Muchas veces somos prontos para decir, Señor, heme aquí, yo voy. Siervo, déjeme que yo lo hago. Y cuando te toca que ves la cosa seria, te echas para atrás. Ananías le dice, Señor, heme aquí. Y cuando le dice, tienes que ir donde Saulo de Tarso, ponerle mano y orar por él, porque él ha visto en visión a un Ananías que va y ora por él y le devuelve la vista. Le dice a Ananías, Señor, Saulo, he oído mucho de él, cómo persigue a los cristianos y los arresta y los golpea ahí, cualquier cosa, porque me imagino de haber dicho, no me mandas donde Pedro a seguir orando por ahí, porque no era fácil que nosotros hagamos. Dice la palabra que él fue donde Ananías fue donde Saulo y oró por él, la vista le fue devuelta. Y inmediatamente Saulo se bautizó. A mí me da tristeza que hay personas, no estoy criticando, Dios me libre, pero debo decirte algo. Si no te has bautizado, debes de hacerlo, es parte del paquete. Hay muchos predicadores, muchos pastores que hacen los estudios tan largos y el espíritu enemigo se termina apoderando de esas almas y no se bautizan. Todos los bautismos que yo he visto en la Biblia, ninguno estudio de 3, 4, 5 meses. Ha sido ahí. Lo importante es creer. Que tengas la convicción de que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Y nada puede impedirte que te bautices. Solamente es una decisión que tú debes de tomar. Nadie debe de obligarte tampoco. Amén. Y hay muchas personas que se encuentran en las congregaciones que llevan años y no lo han hecho. Y ese es un paso que debemos de hacer, muy importante, porque ella está confesando a Jesús como Salvador públicamente. Ahí va a morir el hombre o la mujer y van a ser esa persona nueva que Dios quiere que nazca. Es importante dar ese paso, muy importante, porque depende. No te vas a salvar si te bautizas, quiero aclararte esto, pero ya vas a estar inscrito. De ahí tienes que tú cuidar tu salvación con temor y temblor, como decía el apóstol Pablo. Porque ese Saulo de Tarso, el Señor le cambia el nombre y lo hace apóstol. Y sabes que Saulo hizo el papel más que ninguno de los demás apóstoles. Y Saulo no fue discípulo de Jesús. Pero cuando un llamado es hecho y dices, heme aquí, y pasas lo que Saulo pasó, porque es un ejemplo grande de sufrimiento. Cuando le dijo, ve y ora por él, porque instrumento útil me es, y yo le mostraré lo que ha de padecer y sufrir por causa de mi nombre. Por eso, si estás pasando prueba y tribulación, no te preocupes. Es parte del paquete de nuestra salvación. Porque es necesario que por muchas, no pocas, muchas pruebas y tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Amén. Siéntese gozoso de que esté en prueba. Aleluya. Gócese, porque alrededor del mundo vemos muchos que estamos en prueba y tribulación. Pero nosotros debemos de darnos ánimo unos a otros. Porque cuando llegaron esos hombres donde David, si David no les da ánimo, caen todos a llorar. Porque a mí me andan siguiendo y ustedes deben tanto. Por eso es que no es fácil ser cristiano. Pero debemos de agarrarnos de la roca. Aleluya. Que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Todos pasaremos pruebas y tribulaciones. Y sabes que entre más prueba y tribulación pasa es porque te está puliendo cada día más el Señor. Y entre medio de la congregación siempre va a haber celo, va a haber contienda. Es necesario que el trigo crezca junto a la cizaña. Jamás trates mal a nadie. Jamás. Cada vez que sientas que alguien te está viendo mal o sientas que están hablando de ti,
Ten tu mente ocupada y date cuenta que no es esa persona, son espíritus malignos que le estarán usando. Porque el enemigo lo que quiere es dividir. Y Dios multiplica y suma. Quiero decirles algo. Entre más conoce una persona, más se va dando cuenta cómo es. O le irás viendo virtudes, o le irás viendo defectos. Porque todos tenemos defectos y virtudes. Lamentablemente el ser humano, si hace 100 buenas y fallas una, las 99 buenas no sirven. Con esa te mataron, con una fallada. Así es el ser humano. Y como todos estamos en el proceso de que esa perla debe brillar en nosotros, porque Él ya comenzó y Él no deja nada a medias. Así es, amén. Públicamente pido perdón si alguno he ofendido, porque estoy en el proceso también, así como ustedes. Debemos de aprender a perdonarnos y amarnos cada día más unos a otros y orar unos por otros. Amén. A eso estamos llamados. Sí, amén. Imagínate tú a la mujer adúltera cuando fue traída a los pies del Señor, como mencionaba la sierva. ¿Quiénes la condenaban? No eran mundanos que la condenaban, eran los religiosos de aquel tiempo. Por eso te digo que la religión no sirve. Porque si tú ves a alguien que ha caído, es para que la levantes. Amén. Que no busques, sino que hagas el papel que la iglesia está llamada a hacer, a restaurar. Porque aquel que haga volver a una alma al camino, dice que multitud de pecados le son perdonadas. No te vuelvas religioso de ver qué ha hecho la hermana, qué ha hecho el hermano. No. Ora. Y si puedes ayudar en algo, ayuda. Porque hay veces una palabra de consuelo nos sirve. No seamos como los religiosos que querían condenar a esa mujer. Porque muchas veces nosotros podemos estar más mal y estar condenando a aquella mujer o a aquella persona. Y sabes que hay un peligro muy grande que menciona la palabra, que en aquello que tú juzgas, santo, tanto temprano puedes caer en ello. Te lo dice la palabra, no lo digo yo. Así que no estamos llamados a juzgar. Debemos de ser bendición. Bendición. No ser religiosos. La obra, deja que la termine. Si estás pasando prueba y tribulación, sé que es doloroso. No la he pasado. Yo sé de qué te hablo. Pero Dios ha estado conmigo. Lo mío es solamente ser fiel y creer. Juzguemos. No nos juzguemos, hermanos. Porque si en lo poco no le somos fieles a Dios, jamás vamos a crecer. Porque si una cosita que pase aquí, estamos juzgando al hermano, ¿qué pasaría cuando el Señor empiece a meter por esa puerta drogadictos? Te amo en el nombre de Jesús. Aprenda a amar a la persona como es, por lo que es, por el amor que realmente la ama. No, te amo en el nombre de Jesús. No te laves las manos de esa manera. Aprendamos a querernos porque nos queremos, amarnos porque nos amamos, respetarnos porque nos respetamos. Amar en el amor de Cristo cualquiera lo hace. Lo hemos agarrado como religión. Te amo en el nombre del Señor. Que duele aprender la verdad, hermanos. Aprendamos a amarnos porque yo amo a la hermana como es. No porque quiero que el Señor me ponga amor por ella. No, amémonos porque realmente nació esa coinonía entre nosotros. Dice que es lindo habitar todos los hermanos juntos en armonía. Podemos estar juntos aquí, pero no en armonía. La clave es estar en armonía. Aprendamos a amarnos por lo que somos y a perdonarnos por lo que somos. La palabra del Señor se vuelve fácil cuando yo veo a mi hermana que cayó, a mi hermano que cayó, cuando yo me pongo en su lugar. Ahí lo voy a tratar con misericordia, como me gustaría que me trataran a mí. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio. Ver que el hermano o la hermana tiene necesidad y si está al alcance mío, que yo puedo socorrerla. No de que vamos a orar para que el Señor mande del cielo, no. Nosotros estamos llamados a servirnos unos a otros. Muchos religiosos dicen vamos a orar
y anda en la cartera lo que el hermano necesita. Religioso. Eso es amor. Ver la necesidad y suplirla. Y habrá momentos en la vida que el Señor te va a probar también, porque el dador alegre se prueba cuando no tienes y lo que tienes lo ocupas. Pero dices, mi hermano lo ocupa. Dios proveerá. Y verás la gloria de Dios en esos momentos. Ese es el verdadero dador alegre. Dar de lo que nos sobra es fácil. Te la voy a poner más fácil. Se te hace bien facilito dar tus diezmos de 1000, 100, dices, flojo, dalos. Pero viene el Señor y te bendice con unos cuantos de 100 para arriba, miles. Te aseguro que no los vas a diezmar si no estás parada en Cristo. Somos seres humanos. Y si algún día te toca, lo único que te puedo decir, a ver en los ojos dónde los vas a poner. Porque hay muchos sinvergüenzas por ahí. Pero Dios es fiel. Si tú le das o no le des, Dios no deja de ser Dios por eso. Dios sigue siendo Dios. Pero Dios sí nos pide que nos amemos unos a otros y nos perdonemos unos a otros. Y hay de aquel que haga caer uno de mis pequeños. Les exhorto a que nos amemos y realmente nos tratemos como hermanos. Que nazca en nosotros un amor verdadero, no en el amor de Cristo, como te lavas las manos. Es un amor verdadero que tú sientas. Ese es el amor verdadero del cristiano. Porque todo va a pasar cielo y tierra. Lo único que permanecerá la misericordia de Dios y el amor que permanece para siempre. Podrás ser muy usado por el Señor, pero si no tienes amor, no lo digo yo, lo dice la palabra, nada somos. Y me dio palabra el Señor a través de sus labios. Y de ahí comenzamos a trabajar juntos, nos mirábamos. Siempre hablábamos del ministerio, porque yo estaba en otro ministerio. Hasta que el Señor me puso a venir acá. Porque uno tiene que moverse cuando es el Señor. Porque en mi corazón hace tiempo estaba que yo me moviera acá, pero yo quería la certeza. Y el Señor me lo confirmó. Y yo le digo a Él, yo lo amo, yo lo quiero, no en el amor de Cristo, en el amor que yo tengo en mi corazón. Y lo respeto y lo admiro. ¿Sabe por qué? No lo digo porque Él está aquí. Siempre aquí que me toque hablar de mi pastor, yo lo digo que hay humildad en ellos. Hay humildad en ellos. Una pareja humilde en todo el sentido de la palabra. Le brota el amor por los poros hacia los hermanos. Y me duele muchas veces cuando escucho cosas que yo me tengo que morder la lengua. Aleluya. Porque debemos de aprender a respetar y amar a nuestros pastores. Son nuestros líderes. Son los ángeles que el Señor ha puesto aquí para guiarnos. Y hasta ahora creo que este rebaño ha sido bien guiado con el amor de Cristo. Y el Señor nos seguirá respaldando. Porque la humildad que hay en esta pareja es grande. Y Dios me ha dado el privilegio de trabajar con sus hijos y los aprendí a querer de voladita a sus dos hijos. Que son un amor. Humildes también como sus padres. Aprenden a callar, aunque no estén de acuerdo. Yo mira desde Aguao, como lo admiro, Raulito. Aquí lo voy a ver no tardado. Aquí lo voy a ver en ese altar no tardado, Raulito. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, con esto les cierro, hermanos. Vuelvo y les repito públicamente. Estamos en el proceso, tanto ustedes como yo, de que brillemos cada día más ante la presencia de Dios y seamos instrumentos útiles unos para con otros. Si en algo les he ofendido en algún momento, nunca ha sido mi intención. Pero entre más nos conozcamos, verán defectos, verán virtudes si es que las tengo. Pero estoy en el proceso. Amén. Dios me lo bendiga. Pónganse de pie. Dale, Padre. Pon en nosotros el amor verdadero, mi Dios. El amor verdadero, Padre Santo, que tú sientes por cada uno de nosotros. Que nosotros podamos ver en el rostro de cada hermano y de cada hermano tu rostro, mi Dios. Y así aprenderemos a amarnos, mi Dios, como tú lo deseas, Padre.
Yo te pido, mi Dios, que bendigas este ministerio cada día más, Padre. Y te pido sabiduría en lo alto para mis pastores, mi Dios, mis hermanos y mis hermanas que están aquí, mi Dios. Y bendigo a los que no han venido, Padre Santo, donde quiera que estén, mi Dios, que siempre tu mano de misericordia no sea parte de ellos ni de nosotros, Padre. Te doy las gracias por ese amor infinito, Padre, que has tenido para conmigo, mi Dios. Porque me sacaste de la desesperación, me sacaste del lodo cenagoso, mi Dios. Es el agua de desesperación en que me encontraba y sacaste mi alma de la cárcel para yo poder alabar tu santo y bendito nombre. Te pido por cada uno de mis hermanos que esté pasando prueba y tribulación, mi Dios. Y tú no dejas nada medias, mi Dios. Termina la obra, Padre Santo, que has comenzado en nosotros, Padre. Termina la obra, mi Dios. Tú eres fiel, Padre Santo, y no dejas nada media, Padre. Te pido por nuestros hijos. Te pido por los matrimonios. Pon amor en los matrimonios, oh Dios. Te pido, guarda las parejas, guarda los matrimonios. Te doy las gracias, mi Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Que tu brazo de misericordia nunca se aparte de nosotros. Gracias, Señor. Fortalécenos cada día más, mi Dios. Pon amor en nuestros corazones. Pon amor en nuestros corazones, mi Dios. Que podamos ser dadivosos. Que podamos ver al necesitado con amor, como si fuésemos nosotros, oh Dios. A mi alma, Padre. Gracias, Señor.